La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, les da la más cordial bienvenida al Segundo Foro Internacional de Habitabilidad Ambiental. A continuación, tenemos la conferencia Principios de Habitabilidad, impartida por el doctor Armando Alcántara Lomelí. Hubo una petición especial del doctor Armando Alcántara. Antes de empezar la grabación, Gonzalo decía que era uno de los profesores distinguidos que teníamos. Sin embargo, él nos pidió humildemente solamente decir que es jubilado de la Universidad de Colima y profesor de la Escuela de Arquitectura ITMUS Panamá. Bueno, pues la verdad, muy modestamente, ¿no? En realidad su bagaje es importante. A partir de ahora, les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Entonces, pues a partir de ahora cedemos el uso de la voz al doctor Armando y pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Paco. Primero que nada, antes de empezar, quisiera dar una disculpa, aunque como dice el dicho, ante una disculpa no pedida, se evidencia la culpa propia. La disculpa va en el sentido de que por motivos estrictamente académicos, suelo no incluir imágenes en mis presentaciones. No es porque sea vía internet, en aula solía hacer lo mismo. La experiencia me enseñó algo muy importante entre muchas cosas, y les pongo como ejemplo para tratar de explicarlo rápidamente. Cuando ustedes leen un libro y posteriormente ven la película de ese libro, la película realmente resulta poca cosa comparado con lo que ustedes imaginaron de esa lectura. Los escenarios, el vestuario, los movimientos, la edificación, los colores, la luz, todos esos elementos que en una película, ustedes los generaron en su imaginación cuando leyeron el libro. Y la experiencia me ha enseñado eso, que con cualquier imagen que yo les ponga, distraigo la imaginación que podrían generar ustedes mismos sobre lo que yo les puedo compartir. Esa es la aclaración. Y bueno, a manera de chascarrillo, también me evito tener problemas como el que tuvo Gonzalo al principio. No, no es cierto, es chiste. El segundo punto. Yo pretendo no enseñarles absolutamente nada que ya sepan. No me creo con la capacidad de poderles enseñar algo más a lo que ya saben. Tenemos la misma capacidad mental. Tenemos la misma capacidad o interés creativo. De tal modo que yo puedo aprender mucho más de ustedes que ustedes de mí, simplemente por una sencilla razón. Ustedes son más en términos de cantidad y en términos de cantidad de experiencia acumulada entre todos. De tal modo que es bien poco con lo que yo puedo contribuir, considero que su bagaje acumulado del total de presentes es mayor, mucho mayor al que yo pudiera tener. Es decir, el intercambio de ideas entre todos es lo que realmente nos puede hacer entender. Y en ese sentido, esta charla la podrían catalogar como una charla tan
tan amena, donde lo único que pretendo es que puedan voltear su mirada en otra dirección, que les permita alimentar desde otra perspectiva esas ganas de aprender que tienen, esa intención de mejorar lo que tenemos, lo que proponemos, de contribuir a mejorar la arquitectura, nuestro ambiente, nuestra vida. Es de ahí de donde me planto. Tratar de hacerlos voltear hacia algo que seguramente toda su vida lo han tenido enfrente de sus ojos. Pero, como no es parte esencial del conocimiento de la arquitectura, no lo vemos o lo desdeñamos. Y es ahí lo relevante. Podemos aprender mucho de eso que tenemos enfrente de nuestras narices si estamos dispuestos a observar y a preguntar. Desde muy chicos nos han entrenado, nos han educado para funcionar como grabadoras. Ustedes entran al salón de clase, el maestro dicta su cátedra y ustedes apuntan. Es decir, entran al salón de clases, ponen en la a grabar, se termina la clase y apagan la grabadora. Cuando llega el día del examen, lo único que tienen que hacer es apretar el botón de reproducir y escribir exactamente lo que el catedrático dijo. Y cuidadito con no poner exactamente lo que dijo. Y yo lo que pretendo es invitarlos a razonar, a reflexionar, preguntándose el porqué de las cosas que están oyendo o que les están enseñando. Y si conciliamos la capacidad de preguntar con la condición de observar, podemos hacer lo que ustedes quieran. Podemos llegar tan lejos como ustedes quieran. Pero sí necesitamos dejar de funcionar como grabadoras. Por eso es que no pretendo enseñarles nada sobre arquitectura, solo que volteen en otra dirección para que alimenten sus conocimientos en arquitectura. Bien. Quiero aprovechar el tema planteado de habitabilidad y particularmente el cómo plantea Gonzalo su pregunta entre forma y función. Desde que yo entré a la escuela, mucho antes de que entrara a estudiar arquitectura, era una discusión consabida, eterna, bizantina. Sí, no hay una respuesta. La discusión entre si debe prevalecer la forma o debe prevalecer la función ha existido desde hace mucho. Y como dijo Einstein cuando le preguntaron cómo es que sabe tanto, perdón, no Einstein, Newton, él contestó que lo único que hace es subirse en los hombros de gigantes para ver un poquito más allá. Y lo que yo hoy pretendo hacer es subirme a los hombros de ese gigante, Gonzalo Bojorquez, y tratar de ver un poquito más allá. La forma
y la función las debemos considerar como un solo ente, como un solo punto, no como dos puntos separados. No hay función sin forma, ni forma sin función. Nosotros, los arquitectos, los artistas, los diseñadores industriales, es decir, la gente que sabe de forma, de arte, hace esa división. Indebidamente, incorrectamente, son un solo ente. De eso se trataría, tratar de identificar forma y función como una sola cosa. Y para poderlo explicar, quisiera traer a la memoria de ustedes cuántos años creen que tiene la arquitectura como tal, como ciencia, como técnica, como arte. ¿100 años? ¿200 años? ¿300? ¿1000 años? ¿2000 años? Las pirámides de Egipto tienen 3000 años, pero no las podemos considerar arquitectura porque no está escrito, no hay evidencia de cómo se construyeron. Es más, de hecho, creo que la construyeron los seres extraterrestres. Bueno, eso dicen. Simplemente porque no tenemos el conocimiento de cómo se hizo y no lo tenemos porque no hay ningún documento que nos muestre cómo fue. De tal manera que la arquitectura como tal existe desde hace 2000 años, a partir de Vitruvio, quien se encargó de recopilar metodologías, procedimientos y conocimiento del generado hasta ese momento. A partir de ese punto ya tenemos la documentación y el conocimiento por escrito para poder considerar arquitectura una obra hecha por un ser humano. Pero los seres humanos construyen desde que son seres humanos, desde los primeros homínidos, primeros Homo sapiens. Construyen y modifican su entorno inmediato, su espacio. Lo hacen habitable. Pero el diseño no se inició a partir de que los primeros homínidos tuvieron un cerebro que les permitiera racionalizar sus acciones. El diseño existe desde mucho antes que existiera el ser humano. Nada más habría que ampliar la capacidad para entender que el diseño también lo desarrollan los animales. ¿Cuántos nidos de pájaro han visto? ¿Cuántos nidos de avispa han visto? ¿Cuántas guaridas construidas por diferentes mamíferos han visto? Hay diseño. Hay una búsqueda de adaptar un espacio, de hacer habitable un lugar. Sin embargo, el diseño existe desde mucho antes todavía. Desde que las plantas existen, que son alrededor de 3.500 millones de años, poco más o menos. Las plantas diseñan, pero diseñan de otra manera diferente. Los animales también diseñan de otra manera diferente. Ellos diseñan a través de su desarrollo genético. Es decir, a una propuesta genética, a un individuo de una especie determinada de planta,
que genera ciertas aptitudes para alimentarse, para reproducirse, para sobrevivir, transmite sus genes a la generación siguiente. Y esa generación siguiente, si desarrolló genes parecidos, se va a adaptar. Si hay una modificación, es posible que desaparezca como especie. De hecho, las plantas tuvieron tal grado de desarrollo en la época o en el periodo que se llama explosión cámbrica, que se desarrollaron a tal velocidad y con tal extensión que contaminaron el mundo. Yo creo que los periodos de primeras contaminaciones en el planeta. Las plantas son eran capaces de producir oxígeno consumiendo dióxido de carbono, lo cual les llevó, después de varios millones de años, a contaminar el planeta, a saturarlo de oxígeno. Pero el oxígeno era un desecho de las plantas. Ellas consumían dióxido de carbono. De tal manera que las plantas tenían que aprender para seguir sobreviviendo a consumir dióxido de carbono en presencia del sol y consumir oxígeno en ausencia del sol. Y esas son las plantas que conocemos. Inicialmente se adaptaron a unas condiciones de medio ambiente, las cuales modificaron, distorsionaron, contaminaron, y después aprendieron a adaptarse a esas nuevas condiciones de medio ambiente. En otras palabras, tenían la capacidad o la habilidad de habitar su espacio y luego adaptarse a las nuevas condiciones habitándolo. Si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, tendríamos que, perdón, señoritas, tendríamos que aprender hoy a alimentarnos de nuestra propia mierda, de nuestros propios desechos, porque como vamos, ese es el mundo futuro que tenemos. O nos adaptamos a esas condiciones o desaparecemos como especie. O tratamos de evitar que esas condiciones finales lleguen, siendo conscientes de cómo habitar los espacios. De tal modo que las plantas, los insectos, los animales, tienen mucho conocimiento de cómo hacer lo que nosotros pretendemos hacer como profesionales en la arquitectura. Pretendemos lograr espacios habitables. Y esto de la habitabilidad, como se estaba discutiendo hace un momento, en escuelas se ofrece. Qué raro. Debía ser un contenido sumamente importante, no solo en la arquitectura, en un montón de carreras y de profesiones. Pero estamos tratando de descubrir en qué escuelas sí lo dan y cómo lo dan. Mientras que las plantas llevan más o menos 3.500 millones de años haciéndolo. Seguramente ellas tienen las respuestas de lo que nosotros tratamos de solucionar. Solo hay que voltear a ver cómo es que le hacen, cómo solucionan los problemas y se adaptan a las condiciones. Y les pondré un ejemplo, o algunos ejemplos. Una hoja de cualquier planta tiene la función, y destaco la palabra función, de alimentarse
de alimentarse de energía solar para poder generar la biosíntesis y a través de la biosíntesis poder generar su alimento, la clorofila. De tal modo que el color de las plantas se debe a la clorofila. Y el color, que lo podemos poner en principio como un principio formal, en realidad es el resultado de una función. Insisto, no son dos cosas separadas, es la misma. El color verde se deriva de la clorofila y la clorofila le permite tener un color determinado, una apariencia determinada y alimentarse. La forma de las hojas, en términos generales, muy generales. Una hoja tiene una relación de espesor área muy alto. Es decir, su área es inmensa comparada con su espesor. Y esto se debe a que ese espesor mínimo le permite maximizar la cantidad de captación de energía solar y producir el máximo de clorofila para un mínimo volumen. Si el volumen aumenta, mi capacidad de síntesis de clorofila a partir de la radiación solar va disminuyendo. Otra vez, la forma es parte de la función. La planta tiene, la hoja tiene como parte de su estructura una serie de nervaduras. Esas nervaduras tienen, como parece lógico, poder transmitir o conducir a través de las nervaduras la clorofila para hacerla llegar desde la superficie de la hoja a través del tallo hasta la raíz y en dirección opuesta traer humedad o agua desde la raíz hasta las hojas. Es decir, es su sistema circulatorio. Pero no nada más es su sistema circulatorio. Este sistema funciona como un radiador. Le permite conducir un líquido o un fluido que va de la raíz en la tierra con una menor temperatura que la temperatura ambiental exterior, conduce un líquido con una baja temperatura hacia una superficie cuya función es estar recibiendo radiación solar. Y si recibe radiación solar, se está calentando. Y si se está calentando y es muy delgada, se podría quemar en cualquier instante. Sin embargo, tiene un sistema de radiación. Ese sistema de radiación lleva, como les dije, de la raíz un líquido a una temperatura menor, lo lleva a la hoja, se calienta en la hoja y lo vuelve a conducir hasta la raíz. Eso, sistema de enfriamiento, que nuestro cuerpo lo hace y por ahí, si no me acuerdo mal, por ahí de 1890, el ser humano lo inventó para los coches, instaló radiadores para evitar que el motor se calentara o se sobreviara. Pero ese invento ya lo había inventado la naturaleza por ahí de 3,000 millones de años antes. ¿Sí? Ese mismo sistema
la planta, con sus nervaduras, además tiene otra función. Veamos las nervaduras como una serie de mangueras que van a conducir un líquido. Si ese líquido se mantiene y mantiene cierta presión, va a mantener tensas las tuberías, las nervaduras. Si pierde el líquido, si deja de fluir el líquido, las mangueras van a tener presión. Y la superficie a la que llegan esas mangueras, esas nervaduras, pierde su forma. Hagan de cuenta que a un globo le sacan el aire. ¿Qué sucede? Se desinfla. ¿Qué sucede cuando cortan el tallo de una planta? Se marchita. ¿Por qué? Porque deja de recibir nutrientes, empieza a perderlos. Pero parte de esa muerte es porque dejó de tener la presión necesaria en su sistema circulatorio para mantener la forma. Y si no mantiene la forma que desarrolló para poder recibir radiación solar, ya no se puede nutrir. Esto es, tratando de traducirlo. Un arquitecto diseña una propuesta para dar solución a un problema específico. Y cuando no le puede dar solución a un problema específico, pues manda a llamar al ingeniero. Es decir, la casa me quedó muy bonita, pero tiene exceso de radiación solar. Ah, no hay problema. Contrata al ingeniero que te calcule el aire acondicionado. Ok, ya lo contraté y el ingeniero me dijo que hay que reducir el área de las ventanas. Ok, pues reducimos el área de las ventanas. Pues ahora el problema es que hay iluminación. Ah, no hay problema. Tráete al ingeniero y que nos resuelva el problema de iluminación. Y entonces estamos proponiendo, diseñando propuestas que nos generan no uno, sino varios problemas. Solucionamos un requerimiento, pero generamos otras problemáticas. Las plantas no hacen eso. Las plantas diseñan genéticamente una solución para un problema, pero tienen la capacidad de que esa solución puede resolver más de un problema al mismo tiempo. Como les planteé en el ejemplo del sistema circulatorio. No solo alimenta la planta, sino también la estructura. No solo la estructura, sino también la enfría o la calienta. Y es la misma propuesta. Y sirve por lo menos, para 3 funciones diferentes. La forma es la respuesta. En la forma está la solución. En la forma está la función. La función es forma. Hay otra situación además. La naturaleza plantea, como les dije, una solución para responder a varios problemas, lo cual ya para nosotros, como arquitectos, pues ya resulta complicado. Con una misma propuesta, resolver varias cosas. Pero la naturaleza todavía lo hace mejor. Tiene
más de una solución para el mismo problema. Es decir, no solo sus soluciones son la respuesta a varios problemas, sino que cada problema, cada requerimiento, tiene varias soluciones. Lo que ahora los ingenieros llaman muy pomposamente redundancia de sistemas. Por si uno falla, hay otro que entre en acción. Eso también lo hace la naturaleza. De tal modo que lo que necesitamos es voltear a ver y descubrir, observando y preguntándonos qué hacen los organismos vivos que habitan un espacio determinado. Porque seguro, ahí está la respuesta. Y seguramente tienen claro algún ejemplo de cubiertas tradicionales, construcciones tradicionales, cubiertas tradicionales, donde se usa los terrados o el zacate para cubiertas o la palma para cubiertas. Pero no se trata de regresar a esas ideas tradicionales que generaron nuestros ancestros para ambientes específicos. Se trata de entender cómo funcionan y con toda la tecnología de la cual somos capaces, sustituirlo, aplicando todo el conocimiento que tenemos de comportamiento de materiales, de resistencia de materiales, de todas las características que quieran, de condiciones ambientales, de contaminación. ¿Cómo podemos integrar con nuestra tecnología para dar un resultado coherente con el entorno, coherente con el hábitat, como lo hacen los seres vivos? Si no somos capaces, entonces los resultados son lo que tenemos en nuestras actuales ciudades o en nuestros conjuntos habitacionales o puntualmente en nuestro sistema educativo. Estamos tratando de educar a seres humanos en condiciones infrahumanas. Estamos tratando de que esos estudiantes se adapten a condiciones críticas y luego les pedimos buenos resultados, que sean muy capaces, que puedan producir lo que quieran, que trabajen mucho, que tengan argentinas cada tercer día, que desarrollen más de un proyecto al mismo tiempo. Sí, pero como Gonzalo mencionaba, ¿en qué condiciones de habitabilidad están los espacios educativos? Pues, tratemos de sintetizar buscando cómo resuelve la naturaleza para un clima determinado, para un ambiente determinado, para unas condiciones determinadas, entendiendo los principios de funcionamiento y aplicándolos con toda la tecnología de la que podamos echar mano. Hay un punto importante a considerar. Este término de tecnología. La tecnología no es más que el conocimiento adquirido, aplicado para la solución o el funcionamiento de algo. Y seré breve en la historia, pero esta tecnología en algún momento por ahí de los años 60 empezó usándose el término de ecológico.
de entre los 60 y los 80, por ahí. Debería ser tecnología ecológica, amigable con el medio ambiente. Y luego el término cambió un poco. Ya no era tecnología ecológica. Era tecnología, olvidé el término, tecnología autosuficiente. Es decir, que para hacer algo, ese diseño debería producir sus propios requerimientos energéticos. Más tarde, al principio de los años 80, el término de tecnología autosuficiente se cambió o se agregó por algo que se llamó tecnología adecuada. Y la tecnología adecuada tenía como objetivo ser adecuada a un medio ambiente determinado, pero no nada más un medio ambiente natural, sino un medio ambiente natural, social y edificado. Y como ejemplo les podría poner lo que mencionó Bojorquez. Podremos tener un teléfono inteligente y es una tecnología adecuada. Pero si no sabemos cómo funciona, de nada nos sirve el teléfono, por más inteligente que sea. De hecho, en arquitectura se dio a principios de este siglo el término de arquitectura inteligente. Nada más que hasta el momento no me han podido explicar quién es el inteligente. ¿La arquitectura? Porque dudo mucho que el arquitecto que la propone lo sea. Y si qué es la arquitectura inteligente de principios de siglo, pues en realidad la constituyen hasta la fecha una serie de sensores de temperatura, de iluminación, de humedad, de vapor de agua, de CO2, un montón de sensores que llevan que registran condiciones ambientales, lo llevan a un sistema de cómputo y el sistema de cómputo programado dice, hay mucha iluminación. Ok, correcto. Cerramos las cortinas. Perdón, hay mucha temperatura. Se está elevando la temperatura. Correcto. Llevamos la información a la computadora y la computadora decide prender el aire acondicionado o abrir las ventanas o cerrar las ventanas o abrir las cortinas. ¿Sí me explico? Son una serie de sensores que le dicen a un programa de cómputo qué hacer. Ahora ya se le llama muy sofisticadamente la domótica de un edificio. Pero es el mismo principio. Posteriormente, a este término de arquitectura adecuada, cuyos problemas fueron, entre otras cosas, si yo no sé cómo funcionan las cosas, las propuestas de diseño, soy incapaz de arreglarlas y soy incapaz de entenderlas y soy incapaz de reproducirlas y soy incapaz de mejorarlas. Y entonces el término que se dio posterior a este fue de tecnologías apropiadas. Sí, son tecnologías de las cuales uno se debe de apropiar, las cuales de uno debe ser dueño, pero se debe ser dueño y del conocimiento de cómo funciona para poderlo reproducir, modificar o corregir. Y ese término funcionó hasta el 2001, 2002, por ahí, cuando ya estaba muy en boga el término de sustentabilidad, que posteriormente se transformó, más bien, ahí habría que aclarar, posteriormente se transformó en sostenibilidad. En realidad es el mismo término,
pero hay una diferencia relevante. Es un problema de traducción. La sostenibilidad solo implica el funcionamiento de un sistema en un momento determinado. Sostiene el sistema. Perdón, sustenta el sistema. La sostenibilidad implica el funcionamiento de un sistema a través de lo largo del tiempo. La variable diferencial es el tiempo. Entonces nosotros estamos hablando de sostenibilidad, que considera aspectos ambientales, sociales, energéticos, económicos, sociales y culturales. Los 4 vectores, bueno, inicialmente eran 3, económico, ambiental y social. Y después se agregó el término, que todavía sigue en discusión, pero se agrega el término de cultural, que tiene que ver con cómo vivimos, cómo somos. El social tiene que ver con cómo nos organizamos. El económico, creo que les queda claro, y el ambiental, espero que les quede claro. Entonces la idea de llegar a un ambiente, a un espacio habitable, sostenible, debe partir de un principio relevante. ¿Qué tanto conocemos el medio ambiente en el que vivimos? ¿Y qué tanto conocemos a los organismos que viven ahí? ¿Y cómo es que se han adaptado a esas condiciones? Porque ellos, esos organismos, tienen la respuesta de lo que andamos buscando. Llevan miles de millones de años haciéndolo. Los arquitectos llevamos 2000 años haciéndolo. Y por cierto, muy mal. Muy, muy mal. Hasta aquí. Estoy a sus órdenes. Paco, ya se fue. Sí, muchas gracias, doctor. No sé, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, pues... Creo que o los dormí o no se entendió nada, pero las dos creo que sí. Ah, a mí me hizo recordar mucho sus clases, la verdad, pues tenerlo diario, pues era muy distinto, podíamos abundar mucho, ¿no? En ciertos aspectos. Sí, adelante, Armando Núñez. Sí, gracias, doctor. Bueno, mucho gusto, doctor Armando. Muchas gracias también por esta No, muchas gracias a ustedes. porque, bueno, no me había tocado tener la oportunidad de escucharlo, de verlo, aunque sea por este medio, pero en relación a la reflexión, pues, que nos comenta a lo largo de la plática, podría compartir también, doctor, que recientemente tuvimos la oportunidad de asistir en Culiacán, Sinaloa, en Culiacán Rosales, de asistir a un recorrido con muchachos en la materia de paisajismo y junto con un biólogo desarrollamos esta actividad y hablábamos y reflexionábamos. En Culiacán se encuentran además en el entorno urbano tres ríos, el río Humaya, el Tamazula y el río Sinaloa. Y bueno, si usted tuviera una oportunidad de darse una vuelta por acá, pues vería el río que aunque lleva agua, pues esta agua es de un aspecto lodoso, ¿no? Entonces reflexionábamos de por qué estaba así, ¿no? Y el biólogo mencionaba pues que desde el origen de la caída del agua junto a la presa derivadora que se desarrolló, etcétera, el tratamiento o la intervención de hacer la presa, pues a su vez
deterioraba las condiciones naturales del entorno, de donde venía el caudal del agua. Entonces el agua ya venía arrastrando solo tierra, cuando los árboles hacían ese filtro natural del agua. Entonces hablábamos de que la importancia, pues que ahora en diferentes ámbitos arquitectónico, urbano, pues será, hablando de tecnologías, cómo podemos restituir esas condiciones naturales que teníamos y reflexionaban por ahí de anterioridad que la gente iba y se bañaba en el río, ¿no? Tenemos esa imagen de convivencia, ¿no? En los cauces de agua natural, y pues ahorita ya no las tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen contaminadas, vienen con lodo, vienen con basura y con diferentes elementos, y eso ya demerita la condición natural del entorno. Entonces, ahora va a ser que trabajar en esta tecnología para buscar restaurar o rescatar algo de lo que queda, ¿no? Por ahí va el comentario, doctor. Es correcto. Y hay que haces una observación con mucho tino y hay que hacer una puntualización muy relevante. Debemos entender que la contaminación, va a parecer una contradicción lo que les digo, pero les pido, como la plática, que lo piensen y lo razonen. La contaminación, los contaminantes en realidad no existen. Y no me refiero a que el virus del COVID no exista. No, no, no. Los contaminantes no existen. O mejor dicho, los contaminantes sí existen, pero no son el problema. El problema es la cantidad de una misma sustancia en un mismo lugar. Dicho de otra forma, el TNT, si saben qué es el TNT, que se usa como explosivo, la dinamita, tiene un compuesto que después se sintetizó, que es, se me olvidó el nombre, la nitroglicerina. La nitroglicerina, en cantidades específicas, es capaz de hacer explotar cualquier cosa o casi cualquier cosa. Sin embargo, esta sustancia, en las dosis convenientes, en las dosis indicadas, es capaz de detener un infarto. El problema no es la sustancia, el problema es la cantidad de la sustancia. Dicho de una manera más amena, la heroína se utiliza como medicamento, pero también la puedo usar para deshacer mi cerebro. El problema es la sustancia. La basura. La basura es un residuo que malentendemos. La basura es una serie de subproductos derivados de una acción que yo podría reutilizar, pero como no me interesa reutilizarlos, no quiero reutilizarlos, los acumulo y llega a tal cantidad que se vuelven en un problema de contaminación. Respecto al lo que dices de la presa, la bronca no es la presa, la bronca es la acumulación de una sustancia que está deteriorando el entorno inmediato. Y hay otro punto a señalar. Tampoco es posible solucionar esos problemas regresándonos al pasado. El pasado ya no tiene posibilidades de solucionar los problemas que tenemos actualmente, que hemos generado. A esa idea de regresar al pasado para que el pasado siempre fue un mejor lugar, se le conoce en términos generales como la
retrotopía, tan mala como una utopía, o tan buena como una utopía. Pero una utopía es aquello que siempre está más allá de nuestro presente. La retrotopía está igual, mucho más allá de nuestro presente. Lo que necesitamos es entender exactamente lo que estamos haciendo. E insisto, parezco vendedor, pero ¿cuál es el problema que generamos? ¿Y cómo lo resuelve la naturaleza? Y aplicarlo con toda la tecnología de la cual somos capaces de echar mano. Pero si pensamos que tener una presa que nos permite alimentar de electricidad o generar electricidad para alimentar una ciudad, a lo mejor el problema no es la presa. A lo mejor el problema es la concentración increíble que hacemos de seres humanos en una ciudad. Y a eso le apostamos los arquitectos, a tener ciudades con enormes rascacielos. Y si no, tenemos el ejemplo más evidente y más desarrollado y mejor logrado, que es Dubái. Un alto consumo energético para sostener una mega ciudad impresionante en un lugar que era desierto. Estamos colocando algo que no era ahí, no era su origen. Y nos cuesta muchísimo, bueno, a nosotros, pues que no, bueno, a la humanidad nos cuesta muchísimo consumo energético y económico. Cuando dejemos de pensar así, podríamos empezar a entender cómo solucionar esos problemas. Pero mientras el pensamiento lineal siga siendo el desarrollo económico, estamos fritos. Perdón, me extendí mucho en la explicación. Bueno, para no me pareció. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo la verdad, pues sinceramente yo agradezco el haber tenido la oportunidad de haber sido su alumno, porque de esto nos podemos extender sin mayor problema, ¿no? Ahorita sí es una plática de solo una hora. Pues recuerdo cómo precisamente a partir de esas experiencias de preguntarnos y comentarnos cómo son los fenómenos naturales, pues entender por qué unos tenemos la piel más clara que otros, Correcto. por qué algunos tienen el cabello ondulado y otros no, pero es básicamente entender la naturaleza, ¿no? Me llama la atención que ya lo comentaba Frank Lloyd Wright, que había que fijarnos más en la naturaleza, abogaba mucho por su arquitectura orgánica, pero pues realmente no hemos tenido tanto desarrollo en ese sentido, ¿no? Como arquitectos en general. Karen, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, un Hola, gusto Karen, saludarlos, hola, doctora. hola. Doctora Alcántara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siempre igual un gusto escucharlo. Y bueno, para mí, pues, no es que nada, sería como un comentario también, bueno, aprovechando que también hay alumnos aquí presentes, ¿cuál sería como la recomendación o cómo podrían ellos acercarse a estos temas de entender la naturaleza para asociarlo, pues, con este diseño de estos espacios? Qué buena pregunta, Karen. Excelente pregunta. Muy importante, muy importante. Y siempre se me olvida, de hecho, creo que nunca lo he hecho el comentario, aunque sí lo tengo razonado. No sé, no tengo la menor idea. Es decir, no creo que exista un manualito que diga cómo. Lo que sí me es muy claro es, perdón por el ego, mi experiencia personal. Pero mi experiencia personal, como les dije, seguramente es muy parecida a la de todos. Mi conocimiento es muy parecido al de todos. Entonces, en ese sentido, me valdré de mi experiencia personal.
Yo desde que tengo uso de razón, fue que más tarde, porque el uso de razón lo empecé a utilizar como a los 20 años. Entonces puede ser que un poquito después, las plantas me hayan fascinado siempre. La naturaleza siempre me ha fascinado. Los seres vivos, los perros, los gatos, bueno, los gatos me caen medio gordos, los perros, los pájaros, los gusanos, las lombrices, me fascinaban tratar de conocerlos y entender cómo eran y por qué eran así. Particularmente las plantas. Me encantaba sembrar plantas en mi recámara y luego se me morían y andaba cuestionándome por qué hice mal, qué hice bien, por qué le puse mucha agua, le faltó tierra, le faltó luz. Tratar de entender cómo funciona, cómo vive, cómo se adapta. Y eso me fue llevando a lo largo del tiempo, sin tenerlo consciente, hasta el momento que empecé a estudiar arquitectura. Creo que después, porque empecé a estudiar arquitectura y estudiar arquitectura no me daba tiempo de tener y atender a mis plantitas, a mi colección de arañas, a mi colección de hormigas. De hecho, un buen día, mi padre me desapareció mi colección de arañas porque había una viuda negra y entonces podía ser peligroso. Pero terminando la carrera empecé a recuperar eso. Y poco a poco fui entendiendo que ahí hay mucho conocimiento, que ahí están. Y que lo único que necesitaba para poderlo amarrar con la arquitectura era amar mi entorno natural. Nada más. No se necesita más. Si no amo a mi entorno natural, perdón, señoritas, me vale madre lo que le suceda. Y si yo soy causante de esos males, no me preocupa. Pues si yo lo amo, si yo lo entiendo, si a mí me gusta, si lo busco, de ahí surge solito. Si a eso le agregamos lo que les decía, la observación y el regresar a la edad del por qué, se termina de amarrar el asunto solito. Y tenemos ejemplos tan famosos como Frank Lloyd Wright y otros muchos. Muchas gracias. Un No, gusto ¿de qué, Karen? saludarlo y gracias por su presentación. También un abrazote, Karen. Gracias. No te oímos, Paco. Perdón. Gracias a Karen. ¿Alguien más que le gustaría hacer algún otro comentario? Bueno, Ya se durmieron, Paco. sí. No. No, pues yo le agradezco mucho, pues, pues sí, le tengo un gran aprecio y un gran agradecimiento por todo su paciencia y su Nada que compromiso agradecer, con la audiencia nada en que este agradecer, momento. Paco. Eh, pues a mí sí me ayudó mucho, me ayudó mucho. Este, pues le agradezco mucho que comparta sus experiencias, sus conocimientos. Pues el hecho de no usar imágenes, pues era realmente también Sí, hacer contacto con otras experiencias que ya no estamos usando, que es la imaginación, no la sí. mantenemos en el celular Lo con que la sí tecnología. sí hay un problema importante en las videoconferencias Sí, respecto a mi forma de clase, y ya lo habías mencionado, que es que mi clase no es un monólogo. Sin embargo, en una videoconferencia se convierte en un monólogo. En mi clase es muy importante que cada aseveración que les estoy haciendo, cada idea que les estoy tratando de sembrar, la pongo a discusión de contrastar. todos para que todos den su opinión. Desafortunadamente en este
de este modo no se puede lograr. Pero espero por lo menos haber sembrado una semilla por ahí. Sí, sí, pero siempre empezar a pensar por qué la palmera es así y por qué tiene esos como quiebres abajo y por qué arriba se abre y ver la naturaleza como arquitecto. Como arquitecto. Sí, sí. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor. En verdad. A ti, Paco, y a todos los asistentes, muchas gracias. Pues cerramos con broche de oro este segundo foro. Agradecemos a todos su asistencia. La idea es seguir teniendo este espacio año con año, muy probablemente dentro de la semana académica de FECITEC, para seguir compartiendo experiencias, tanto de alumnos del MIDAUT y profesores nacionales e internacionales, ¿no? Como lo tuvimos en esta ocasión con el doctor Engelbert Soto, mexicano, sin embargo, laborando ya desde hace bastantes años fuera del país, ¿no? Y pues con el doctor Armando Alcántara, que pues no me permitió darles una probadita de toda su experiencia y su currículo, pero bueno, pues creo que... Se me enreda el rebozo, pues. Creo que con esta plática deja más que manifiesto las experiencias y conocimientos, ¿no? que tiene. Pues muchas gracias y bueno, pues... Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los presentes. Abrazotes. Nos vemos.